Buenas, buenas, aquí nuevamente en nuestro canal YouTube para hablar de un tema polémico en estos días que tiene que ver con dos países de Latinoamérica, Ecuador y México, y la reciente toma de la Embajada Mexicana en Ecuador por parte del gobierno de Daniel Noboa para sacar a un asilado político que estaba en esa embajada. Luis Daniel, Manuel. Sí, bueno, un tema, como dice María Elvira, muy polémico, que requiere mucho análisis, mucho estudio por las implicaciones jurídicas, las implicaciones políticas, las implicaciones de relaciones internacionales, y para eso nuestro vicepresidente, el profesor Luis Daniel Álvarez, le va a hacer un análisis, porque además es de los mayores conocedores del tema que tenemos en América Latina sobre los temas de relaciones internacionales. Luis Daniel. María Elvira, Manuel, quienes nos siguen a través de nuestro canal YouTube. Es un tema que por supuesto tiene un abordaje multivariable, de muchas aristas que se van presentando allí. Efectivamente, hay aspectos jurídicos que hay que tomar en cuenta, hay aspectos diplomáticos que entran en la acción y hay mucho de comunicación política, aunque nosotros podamos pensar que es un elemento accesorio en medio de esta diatriba que se da. El primer caso, habría por supuesto que hacer un contexto sin ahondar mucho en ello, en la materia del asilo como tal. Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, tiene condenas ya firmes, tiene otros procedimientos abiertos. En algún momento logró una libertad condicional. Algunos dicen que se obtuvo de manera muy polémica, otros que no, pero aprovechó ese margen de maniobra que le dieron y entró con la figura de huésped o invitado a la Embajada de México en Ecuador. Eso fue a fines del año 2023. En esta coyuntura, otra vez el aspecto comunicacional del que hemos hablado mucho es el catalizador de una crisis diplomática y política entre ambos países. Una declaración sobre el tema electoral extemporánea, equivocada, si se quiere, de momento y de tono, que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, provocó toda esta crisis. López Obrador dijo que el asesinato de Fernando Villavicencio había hecho o había llevado a que Luisa González, la candidata de Renovación Ciudadana, de Revolución Ciudadana, del movimiento de Correa, haya perdido las elecciones. Eso propició un debate muy intenso en redes. La hija de Villavicencio incluso le dijo a López Obrador que se lavara la boca cuando hablara de su padre, y eso entonces despertó... No tenía que meterse AMLO ahí, claro. No tenía nada que hacer López Obrador. En lo absoluto, nada. Nuevamente, lo que muchas veces se ha dicho, a veces provoca esconder el celular para que no hablen y no generen ruido. Nada que decir. Es uno de los que les gusta mucho generar inquietud, que hablen bien o hablen mal, pero que hablen, es la tesis de él. Entonces la reacción ecuatoriana, desde el punto de vista diplomático y comunicacional, parece también exagerada. La canciller de Ecuador dice que el presidente López Obrador está totalmente equivocado y decide, o anuncia, mejor dicho, la declaración o declaratoria de persona no grata de la embajadora de México en Ecuador. Y le da además un plazo para que ella abandone el país. México reacciona inmediatamente y entonces otorga el asilo a ese huésped que tenía en la casa, a Jorge Glass, le da el asilo. Y ahí empieza un cruce de comunicaciones muy mal manejada. Se nota que falta visión comunicacional para darle sentido y carácter a lo político y a lo diplomático, porque empiezan entonces a indicar, y Ecuador dice que el asilo no procede porque Jorge Glass está condenado por delitos comunes. Termina ahí, pero yo justamente quiero tocar ese tema. En todo caso, te quiero preguntar, que tú eres el que sabe aquí. En todo caso, México alega, que es una posición, además que podemos ahondar un poquito en ella, que el que tipifica la conducta es el Estado que otorga el asilo, y para ello Jorge Glass es una persona, un asilado a quien están persiguiendo por razones políticas. Bueno, la situación entonces se complica y se da esa imagen del día viernes, que podemos también en un rato hablar de ella comunicacionalmente, de unos efectivos de seguridad ecuatorianos saltando una pared de la casa de un diplomático de apellido Canseco, un diplomático mexicano que incluso sale, es golpeado por algunos policías, a Roberto Canseco, a Roberto Canseco, entonces sale y convierte eso también en un hito comunicacional. De eso podemos hablar, pero tú ibas a o sea, a ver, dentro de este marco es importante, Luis Daniel, entrar en la consideración sobre el asilo con respecto a lo que es el derecho internacional y con lo que es la relación entre los dos países.
Ecuador dice, este señor no le pueden dar asilo porque tiene una condena. México dice, Ecuador no tiene por qué decir eso porque quien otorga el asilo es quien lo determina. Ahí, este tema ha generado mucha controversia. Los que defienden a Noboa justamente justifican la actuación del gobierno ecuatoriano en ese tema, en que no podía darse el asilo. ¿Okay? Entonces está el tema del asilo y el otro tema está en la irrupción en una embajada, en un territorio de otro país. Yo quiero que ahí también nos digan un poco sobre eso. Ese asilo estaba bien otorgado, esa irrupción policial a un territorio o a un inmueble que es propiedad de otro país y está considerado como una embajada, jurídicamente, políticamente, dentro del marco de las relaciones internacionales, ¿cómo se determina esto? Sí, lo primero es que ningún país del mundo va a admitir tener perseguidos políticos. Claro, ninguno. Claro. Uno ve las dictaduras más atroces a lo largo del siglo XX y del siglo XXI y jamás habrá admisión o jamás admitirán que una persona está presa por ejercicio político. Bueno, los grandes cínicos que dicen nosotros no tenemos presos políticos, sino políticos presos. Bueno, por ejemplo, cinismo. Sí, o aquellos que hacen casos, por ejemplo, juicios sumarios en Cuba. Usted no está preso por razones políticas o condenado, usted está preso por cerrar una calle o por gritarle algo a una persona dirigente del partido o por arremeter contra una sede con una pinta contra una sede de una instancia gubernamental. Entonces ningún gobierno va a admitir, sí, efectivamente yo tengo un perseguido político. En ningún país del mundo, piense usted, estados como Eritrea, como Corea del Norte, no, en ninguno va a haber esa admisión y ese decir, sí, yo sí tengo presos políticos y los tengo presos porque son disidentes, porque piensan distinto, ninguno. Entonces la carga del asilo, por lógica, tiene que ir dada al Estado que lo otorga. Sin caer en consideraciones porque no lo hacemos desde el punto de vista judicial, claro. No hemos estado en los juicios a Glass, no vivimos incluso el proceso como tal de condena e investigación. Sí, no se está juzgando si las acciones de Glass son buenas o son malas o exacto, sí, simplemente estamos hablando de un hecho que es que está vacilado en una embajada. Y que México tiene la prerrogativa para indicar que a su juicio ellos quieren brindar protección al ex vicepresidente. Fíjense, por ejemplo, incluso que hay un argumento ecuatoriano que toca también el tema del derecho, sin ánimo de hacer esto muy jurídico, sino de entender esos pilares que convierten la comunicación, que es el norte de Policreativa Consultores, analizar comunicacionalmente y comunicativamente todo el hecho, pero hay que tener en este caso y en todos unas bases de qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, pero había cesado la representación diplomática porque la embajadora mexicana había sido declarada persona no grata y tenía que abandonar el Estado. Bueno, en ese momento había relaciones para empezar, pero en caso de no haber relaciones, la normativa jurídica es muy clara. Dice, si una embajada o una representación diplomática tiene medidas de protección a una persona y cesan las relaciones, ¿qué va a ocurrir entonces allí? Que hay que llamar a un Estado que sea parte de la convención para que asuma esa vigilancia. En caso de no haber un Estado parte de la convención, hay que llamar a un tercer Estado que pueda proteger esos derechos. ¿Y si ninguno lo quiere asumir? Bueno, la idea sería que se busque algún Estado, así sea lejano, que pueda servir de base. Hay antecedentes, un antecedente muy claro en la historia latinoamericana. El antecedente incluso venezolano y otra vez con México. Venezuela rompe relaciones con Cuba en el gobierno del presidente Betancur. Y el gran inconveniente era que en la embajada venezolana en La Habana había una buena cantidad, un grupo bastante numeroso de asilados. Entre ellos gente muy emblemática como el expresidente Manuel Urrutia llegó. Entonces Venezuela los tenía como asilados y Cuba no les daba el salvoconducto para que esas personas pudieran salir de Cuba, pudieran salir de la sede diplomática, ese blindaje, esa protección que se les daba, lograran entonces salir de allí y tomar algún avión y se trasladaran a algún otro lugar. Como se rompen relaciones, Venezuela tiene que buscar un país que proteja a esas personas y el país fue México. Entonces, México asumió esa sede que tenía Venezuela, izaron allí la bandera mexicana y pasaron a ser esos asilados protegidos por el Estado mexicano. Incluso terminan saliendo y terminan trasladándose muchos de ellos a México, donde están. Entonces aquí
pudo eventualmente haberse buscado eso. Y ese argumento debilita la opinión de Ecuador y debilita la idea de Noboa de, bueno, es que el señor Glass está condenado y ya no había vinculación directa con un representante mexicano. Claro, el principio de base era que el gobierno ecuatoriano no quería el asilo para Glass. Exactamente, porque eso forma parte de una retórica. Ahora, si tú hubieses o formarías parte del gobierno de Ecuador, ¿qué hubieses recomendado para lograr el objetivo de que el ex vicepresidente Glass no saliera de Ecuador y enfrentara a la justicia ecuatoriana, pero no hacer una irrupción en la embajada? ¿Había algún camino que tomar? Allí es muy difícil, María Elvira, porque, y quienes nos ven a través del canal YouTube, porque el gran inconveniente es que tendrá que ser por el diálogo. Habría que convencer a los mexicanos de que no era pertinente un asilo, de que el señor Glass tuvo y tendrá medidas de protección, de que no se vulnerarán sus derechos, y México entonces hubiese podido entregarlo. El gran detalle es que México estaba ganado a darle el asilo desde el comienzo, por eso lo tenía en esa figura muy peculiar de las relaciones internacionales, que es el huésped, el invitado. Eso formalmente no existe como tal. Usted está asilado, puede tener refugio, puede tener medidas especiales de protección, pero esa invitación, esa figura no existe como tal. Conceptualmente no. Pero ya tenía el asilo. Pero Después ya, de tener esa figura pasó a tener el asilo. Claro, es que el hecho de ya estar en la embajada le da una protección. Exacto. Sea invitado, sea Exacto. convidado, sea Exacto. adherente, como usted quiera llamarlo, él ya tenía protección porque ahí no puede encontrar. Ok, Ahora, para ser abogado del diablo, también el gobierno de Ecuador, que su objetivo era que el ex vicepresidente Glass enfrentara a la justicia ecuatoriana, tenía reducidas las opciones. Sí, tenía reducidas las opciones porque la otra posibilidad era dejar a Glass allí, pero ¿hasta cuándo? Uno recuerda también el caso que es emblemático del tema del asilo, que es el de Víctor Raúl Haya de la Torre, Correcto. el peruano líder fundamental del APRA, que duró una cantidad de años, unos 7 años en la embajada colombiana en Perú, porque el gobierno de Odría, la dictadura militar de Manuel Odría, no le daba el salvoconducto para que saliera. Y el señor entonces sabía más que los embajadores colombianos que mandaban, les indicaba dónde estaban las cosas, les daba recorridos por la casa, les enseñaba a usar las máquinas que estaban allí. Pero ya formaba parte, incluso era como un activo de la embajada, era un embajador honorario, vamos a decir, por supuesto jocosamente hablando. Pero entonces la opción era negociar con los mexicanos, que México pudiese comprometerse de alguna manera a vigilar ese proceso, que no era tampoco una garantía, que dejaran allí al señor Glass o tener que darle el salvoconducto. Que yo hubiese procedido, si me hubiese tocado asesorar diplomáticamente y políticamente al Estado ecuatoriano, yo le hubiese dado el salvoconducto, que se vaya el señor Glass. Además quedo ante la opinión pública no débil, porque es que les decía, esto forma parte de una retórica de Noboa. Yo estoy dispuesto a lo que sea con tal de cumplirle a mi electorado y a mi país, que me pidió mano dura contra el narcotráfico, la violencia, la delincuencia. Lo hago a tal punto que asalto una embajada. Entonces eso va a estar allí, pero ha debido más bien quedar como un hombre de Estado, decir yo por supuesto, y buscaremos los mecanismos para evidenciar que ese señor fue y huyó a México, pero aquí está el salvoconducto, váyase, porque en Ecuador hay un Estado de Derecho. Claro, lo que en todo caso, de nuevo para aclarar términos aquí entonces, lo correcto desde el punto de vista jurídico, del punto de vista de relaciones internacionales, e incluso desde el punto de vista político también, hubiese sido que Jorge Glass se fuera efectivamente para México y Ecuador ahí utilizar todos los mecanismos jurídicos, ¿okay?, para de alguna manera exigirle a México para pedirle con pruebas en mano que revocara ese asilo y solicitar la extradición. Ese es el camino. Eso ha sido el camino, sí. Habría, por supuesto, tendría un asilo que evitaría que lo extraditaran. Claro. Pero sí, vamos a decir, presionar a México, encerrar a México en una esquina para evidenciar, mire, usted le está dando protección a una persona que no es un perseguido político, es un perseguido para que cumpla con la justicia y una condena que incluso estaba ya en ejercicio. Lo que pasa es que se suspendió, que fue lo que permitió, le dieron ciertas medidas, que fue lo que él aprovechó para ir a la embajada.
Pero entonces se voltea la imagen y es donde entramos, yo diría, una revisión muy, muy concreta del tema de la comunicación. Las distintas aristas, o sea, Noboa le habla. Noboa tiene un juego, en mi criterio, muy peligroso porque pareciera pelear con lo externo, porque yo hasta ahora no he visto pronunciamientos de figuras relevantes, me refiero a jefes de Estado y de gobierno, que respalden lo que hizo Noboa. No. Incluso los potenciales aliados de Noboa guardan silencio. Pues además es un peligro lo que ocurrió allí, le da carta abierta a cualquier gobierno para entrar a sacar unas personas. Aunque yo siento que el hecho no ha sido tan condenado como debería ser, no ha sido una condena contundente de la comunidad internacional al hecho, más allá de algunos pronunciamientos que han habido. Claro, pudiese haber sido un escándalo mayor exactamente de lo que hasta ahora ha sido. Ahora, ¿qué consecuencia le trae al gobierno de Ecuador y a los ecuatorianos esta violación de la Convención de Viena? Es que eso es lo que decimos, el gran inconveniente de todo esto es que Noboa pareciera sopesar. No me importa aislarme y que me digan, usted tiene esto, usted hizo aquello, usted violentó convenciones, usted respetó el derecho internacional. Usted es un tirano. Usted es un tirano, ni siquiera las dictaduras más atroces en el siglo XX fueron capaces de asaltar embajadas. Si hubo casos, por ejemplo, la polémica de otra vez Venezuela en la palestra, Venezuela-Uruguay por el caso de la maestra Elena Quinteros, sí, que teniendo protección, ella escapa, salta a la cerca de la embajada venezolana en Montevideo y entra en efectivo de seguridad y se la llevan, golpeando incluso al personal diplomático que allí estaba, y eso lleva a una ruptura de relaciones. Pero salvo casos muy específicos, ningún gobierno se atrevió incluso a eso. Veíamos expresiones, la gente sacaba las dictaduras más oscuras de Latinoamérica, decían que ni siquiera a eso habían llegado. El caso allá de la Torre, Odría, Videla nunca hizo esto. No sacó allá de la Torre, Videla no. Videla nunca lo hizo, Stroessner nunca lo hizo. Tú dices el caso de... El caso de la embajada Wikileaks. No. El caso en Irán. En Irán. Claro, el caso en Irán, que sí tuvo el asalto a la embajada en Irán. Claro, no fue el Estado en sí, fue pero mira la comparación. Mira la comparación. Al nivel que se llega, sí, exacto. Mira la comparación. Estamos teniendo que comparar a Noboa con Khomeini. O sea, mira la comparación. Mira lo que está logrando Noboa, a donde lo están poniendo. En la misma foto del tirano más tirano. Claro. Es un hecho del mundo árabe. Noboa se está poniendo tontamente al mismo nivel. Mira el hecho negativo que está logrando Noboa con esto. Es que ni siquiera, fíjense, hay otro antecedente, ¿no? Podemos pasar horas aquí conversando, además es muy interesante, pero el tema del fundador de Wikileaks, o el hombre que explota Wikileaks, él estaba en la embajada justamente de Ecuador, en Londres, exacto, y no lo sacaban, pero no le daban la posibilidad de salir. Cuando cambia el gobierno ecuatoriano cesa el asilo, dice que considera que ahí no hay ninguna necesidad de protección y terminan entonces sacándolo bajo ciertas consideraciones de respeto a su vida y termina entonces siendo investigado y encarcelado por algunos de los señalamientos que se hacían. Pero en el caso de Noboa, entonces juega Noboa a dos niveles. No me importa que me vean mal afuera, pero a mi gente voy a hacer que me vea bien. Yo no sé hasta dónde Noboa logra el efecto contrario. Claro, ¿no? pero ¿qué implicaciones tiene la ruptura en este momento de estas relaciones diplomáticas y qué pudiera hacer México para defenderse de esta situación? México ya anunció que va a llevar a la Corte Internacional de Justicia la situación, que va a denunciar que hubo un atropello al derecho internacional. México, por supuesto, se victimizará, le dará además insumos. No solo le está dando armas retóricas a una oposición ecuatoriana que va a empezar ahora con mucha dureza a atacar a Noboa. Pues Noboa dice, yo le cumplí a mi gente, soy capaz de lo que sea con tal de derrotar a la inseguridad. Pero la oposición está diciendo, cuidado con ese, ser capaz de lo que sea. Hay que ser capaz de lo que sea, es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque es una discrecionalidad tremenda. Y le da argumentos además a México. Uno tiene que decir que aquí la defensa es a la posición mexicana. Eso no implica defender a López Obrador, ni avalar la candidata que tiene, ni darle argumentos a la candidata de oposición, ni al otro candidato que hay allí, sino es entender la posición mexicana. Pero conociendo a López Obrador, que comunicacionalmente es muy hábil, todo el tiempo va a estar insistiendo en que a Ecuador le asaltó la embajada, en que golpearon
a Roberto Canseco, que incluso fue muy hábil. Roberto Canseco es golpeado y convierte eso en su momento. Claro, y dijo, yo di la vida. Es un tema comunicacional ahí también. Yo sí estuve dispuesto a dar la vida por mi país. Señor, ok, es verdad que usted estuvo ahí y defendió la cosa, pero usted le era un empujón. Usted lo que hizo fue caer de rodillas en el momento. Entonces, pero lo convirtió en una épica. Por culpa del gobierno de Ecuador, le regaló ese momento a la oposición ecuatoriana, le regaló ese momento a los contendores de Noboa en el continente. Ponen en un aprieto al grupo más cercano a Noboa, a Milei en Argentina, a diversos acá en Chile, que no han podido decir nada para defender esta barbaridad que se ha hecho, porque aquí hablo a título personal, esto ha sido una barbaridad. Sí, ahí hay que calificar. Esto ha sido una absoluta barbaridad. Y le abre la puerta a cualquier dictador autoritario del planeta de decir, mira, aquí pasó esto y nadie levantó la voz. Por supuesto, distintos países en América Latina tienen opositores que están asilados o por lo menos están en condición de invitados, de guardados, como tú quieras, en embajadas. Y esto abre la puerta. Este señor Noboa acaba de abrir una caja de Pandora peligrosísima, le acaba de dar la posibilidad, la justificación a gobiernos que no son justamente democráticos a decir, bueno, si este señor lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y además desmonta el asilo como institución, lo cual es terrible. Claro, y entonces, y con esto yo particularmente voy a culminar, todo el abordaje que se le debe dar a la política siempre debe estar enmarcado dentro de la democracia. Por lo menos aquí en Policratia Consultores, ese es, digamos, nuestro norte. El elemento central de la comunicación política que nosotros queremos reflejar y queremos asesorar y queremos priorizar, tiene que ser siempre en el marco de la democracia. Cuando los mecanismos, cuando las ideas, cuando los conceptos, cuando la filosofía democrática se rompe en esa comunicación política y en ese accionar político, ahí hay un hecho que no se puede avalar. En este caso, el yo estoy dispuesto a todo. ¿Qué quiere significar? Que puedes romper con criterios constitucionales, con criterios democráticos, como lo que ocurrió, que es violar abiertamente la ley y además decir no me importa violarla. Ahí está, eso está muy mal. Tú puedes ser el gran persecutor de la corrupción, eso está muy bien, pero no lo puedes hacer si aplicas procedimientos que no garantizan el debido proceso, si aplicas criterios que no garantizan el derecho a la defensa, si aplicas juicios sumarios, si aplicas persecuciones de este tipo, si aplicas, accesos a embajadas violando territorio internacional. Entonces, la verdad es que esto es muy grave. Esto que ha pasado es sumamente grave desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicacional, desde toda perspectiva. Entonces, y deja desprotegidos completamente a todos los ecuatorianos que están en México, que al romper las relaciones diplomáticas, pues se quedan sin una embajada, se quedan sin ningún tipo de protección que su país debería darles como migrantes en México. Así es. Y siente uno además, ya a modo de cierre, que se ha flexibilizado demasiado el tema comunicacional. Aquí hay figuras que tienen que entender que su rol no es netamente comunicativo, son figuras que tienen que analizar contexto. Me refiero concretamente a los ministros de Relaciones Exteriores. Nosotros hemos visto una gama de actuaciones sumamente polémicas. En su momento, la canciller argentina diciendo que ante la solicitud colombiana de que Javier Milei pidiese disculpas porque había dicho que Petro era había sido un terrorista asesino, la canciller diciendo que por qué tenía que pedir perdón si era verdad que él había sido terrorista. El caso, por ejemplo, de la canciller ecuatoriana saliendo, no, es que López Obrador se equivoca y tiene 48 horas la embajadora mexicana para abandonar. Y además, nosotros no vamos a otorgar el salvoconducto para que ese delincuente se vaya. Entonces, parece muchas veces que provoca hablar, provoca seguir, usar las redes. Y por eso la recomendación en todo eso a veces, guardar el celular, tomar un trago de agua fría, respirar y reaccionar, porque si no, vienen los problemas. Así es. Bueno, los esperamos la próxima semana en un próximo video. Gracias por estar aquí.